Y tenemos el pecado desde ese momento, el primer pecado, afectando a la humanidad. Pero lo que vemos aquí también, podemos ver al rasgo que Dios, desde el momento que Adán y Eva pecaron, Dios ya tenía un plan. Tenía un plan salvífico para poder salvar al ser humano, para poder salvar a la humanidad. Dios, siendo omnisciente, no fue sorprendido por lo que ellos hicieron. Pero desde ese momento, Él ya tiene un plan y implementa su plan unos versículos después, en versículo 21, cuando les cubre con sus pieles. Y de ahí en adelante, Dios tiene una manera, unas pautas para poder seguir adelante en la obra salvífica para el hombre. Entonces, desde la caída, Dios ya tenía un plan hecho para poder salvar la humanidad. Y Él dice, no, es que no fue el plan de Dios y otras cosas. Tal vez no fue su plan. No era lo que quería, porque también nos ha dado una libertad libre, una libertad de escoger. Pero, aunque nosotros íbamos a pecar, Dios ya tenía una manera de tratar de nuestras opciones para ayudarnos. Es importante ver eso desde el comienzo de Génesis. Quiero seguir ahora desde Abraham, Jacob y José. Entonces aquí tenemos los objetivos. Aquí en esta lección tenemos mayormente 3, 1, 2 y 3 de lección 2, objetivos importantes. Una cosa que queremos hacer es analizar las historias selectas de Abraham y Sara para demostrar cómo usó Dios sus vidas para comunicar un modelo de fe y las intenciones del pacto de Dios para los creyentes a través de las edades. Es mucho decir algo importante. Quiero que vayan a Génesis 12. Realmente nos vamos a quedar en Génesis 11 primero. Quiero señalar un patrón bíblico que está pasando. Desde Adán hasta la Torre de Babel, Dios está actuándose directamente con los seres humanos. Dios está interactuando, el Jehová, con la humanidad directamente. No tenemos profetas para hablar por Dios, no tenemos libros escritos, Moisés no ha escrito todavía. Lo que tenemos es Dios interactuándose directamente con el ser humano. Ya llega un orgullo que llega hasta Babel y leemos la historia que querían hacer su propio nombre para sí mismo y había un solo idioma y todo eso. Pero después de la Torre de Babel, la historia, la narrativa bíblica cambia. Ya vemos que Dios empieza a hablar con Abraham, sin la H, su nombre original, y Sarai. Y en Génesis 12, después de la genealogía, lo que vemos aquí son estos pasajes, y quiero leer los primeros 4 versículos. Y dice así, el Señor Jehová, 12:1, le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Eso no era común. No dejabas tu propia tierra, te quedabas. Especialmente después de ser dispersos por toda la tierra, lo que tenemos aquí era muy difícil, muy peligroso, muy desconocido, dejar de donde vivir sus familias. Versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias o las naciones de la tierra. Versículo 4, Abraham partió tal como el Señor Jehová lo había ordenado, y Lot se fue con él. Lot es su sobrino. Abraham tenía 75 años. En este momento tenemos la primera llamada misionera. Y a través de Abraham, ahora desde este momento, Abraham va a ser una bendición para las naciones. Dios va a trabajar a través de Abraham y los familiares, su descendencia, su nación. Lo que tenemos aquí es la comisión no solo de Abraham para como ser el primer misionero, porque lo que tenemos hasta aquí es que el mundo pecaba. Vamos a ver un ciclo en el Antiguo Testamento. La gente se acerca a Dios, está cómodo con Dios, se aparta de Dios, se aleja de Dios. Y Dios tiene que hacer algo para atraerlos de nuevo y cumplir. Y hacemos esto.
o una y otra vez. Entonces, ellos se alejaron de Dios en la Torre de Babel. Y vemos las generaciones. Entonces, Dios decide usar a Abraham para ser misionero y para que su familia, sus naciones, sea una nación misionera. Y el problema con los hebreos muchas veces era que ellos se pensaban, somos el pueblo escogido. Pero si vamos a ver en el Antiguo Testamento que ellos pecaron peores que los incrédulos. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo Dios usó a Israel o el pueblo hebreo, los descendientes de Abraham, de ser un pueblo misionero. Su trabajo no era ser los mejores, su trabajo era ser una luz a las naciones, a las otras naciones. Y vemos eso también con la iglesia en el Nuevo Testamento. Tenemos el primer misionero con Abraham. Es enviado de su hogar a otro hogar para bendecir a las naciones. En las lecturas quiero que veamos ese contexto, esa perspectiva cuando leamos acerca de él y los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Jacob para mí es un trato divertido, especialmente su nombre. ¿Se acuerdan qué significa el nombre de Jacob? Usurpador, engañador, Ajá. suplantador. ¿Por qué? Al momento de nacer, porque estaba agarrando el talón de su hermano, ¿Y cómo se llama su hermano? Esaú. Esaú, muy bien. ¿Y qué está haciendo Jacob al salir? Eran gemelos y sale segundo Jacob. Esaú sale y después Jacob sale. ¿Pero qué está haciendo Jacob? Está peleando para nacer primero. Sí, pelearon en el vientre, pero en el parto, ¿cómo sale Jacob? Agarrando. Agarrando el talón de su hermano, exactamente. Por eso, suplantador, alguien que tropieza a otra persona, que se agarra por el tobillo o algo así. Y los nombres en el Antiguo Testamento, la gente puso un significado en su nombre. Los nombres no eran, me gusta ese nombre, como muchos hacemos ahora. Lo pusieron nombre porque tenía un significado, una profecía de su vida. Y no es solamente que Jacob agarró el talón, pero también después en la vida, ¿qué hace Jacob con la ayuda de su madre? Quita la primogenitud. Exactamente, quita la herencia, la bendición de su hermano. Le engaña, suplanta. Y eso causa una división entre Israel, porque después, y hasta también intenta hacer lo mismo con Dios, porque ha luchado y por eso Dios le pone otro nombre y le pone el nombre de Israel, que es un nombre más santo, le cambia su identidad. Tu nombre era tu identidad. Pero antes de eso, lo que vemos es que Jacob y Esaú están luchando y causa una división. Y Jacob huyó porque Esaú lo quería matar por robar su herencia. Y al trazar la historia, tenemos el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo hebreo, a través de Jacob. Israel también, porque ese es su nombre nuevo. Pero el pueblo de Esaú es donde vemos, y vamos a ver un poco más de eso en la clase de Introducción al Islam, ellos trazan su historia a Esaú. Entonces, desde Abraham hasta Adán, volviendo atrás, los musulmanes tienen la misma historia con nosotros. Pero ellos enseñan el mal hecho de Jacob, como eso es donde Israel se desvió. Y ellos son malos, ellos son engañadores, ellos son así. Y Esaú era el justo. Y trazan su linaje, su herencia espiritual a través de Esaú. Y por eso también cuando decimos, hay un término, ¿han escuchado alguna vez antisemita? Sí. Muy bien. Sem es uno de los hijos los 3 hijos de Noé. Y Sem, antisemita significa toda la descendencia de Sem. Eso significa Abraham, eso significa Esaú. Entonces, cuando un pueblo es antisemita, dijeron eso de los nazis, muchos pensamos que es contra los judíos. Es contra los musulmanes también, porque esto incluye judíos y también los musulmanes, los árabes. Por si acaso, entonces tenemos que tener cuidado con los términos cuando hablamos de algunas cosas.
Porque si decimos, los musulmanes son antisemitas, eso no tiene sentido porque ellos también son semitas, porque también vienen de Sem. Solo por si acaso. Voy a insertar algunos trozos de conocimiento cada vez en cuando para ayudarnos a aclarar algunas cosas. Moisés ahora. Quiero tocar algunas cosas de Moisés y dejar el Pentateuco aquí porque voy a estar enfocando mucho tiempo en las... Lo bueno de empezar con Pentateuco es algo muy conocido, lo enseñamos mucho, lo estudiamos mucho, lo leemos mucho, pero vamos a dedicar más tiempo a algunas cosas en los libros históricos y también los reyes, viendo conexiones entre personas. Pero quiero mostrar algo acerca de el plan de redención, cómo sigue avanzando. Vemos que con Noé, con la Torre de Babel, aun con Adán también, cuando empezamos con Adán y Eva, Dios provee los pieles, Dios provee una salida, una salvación. Cuando llegamos de nuevo a la Torre de Babel, Dios provee una salida. Dispersa a la gente para que no sigan pecando y después les manda un misionero para ayudarles, para un profeta, una persona que va a hablar para Dios, para compartir lo que Dios debe hacer. Después el hombre vuelve a pecar y llegamos a Noé. Y de nuevo Dios destruye casi todo, pero provee una salida para la humanidad a través de la vida de Noé. Entonces vemos un ciclo donde el hombre peca, Dios interviene y provee una salida. Pero ahora está trabajando a través del hombre. Y ya llegamos a Israel también. E Israel tenía que ser esa nación de Abraham, de proveer la redención para el resto del mundo. Y algo me encanta esta pregunta aquí, dice, ¿cuál es el propósito de Dios al centrar su atención en el pueblo escogido? En vez de leer, para ustedes, ¿cuál fue el propósito de Dios para Israel? Redimirlos, Ajá. cumplir sus promesas. ¿Cuáles promesas? Bueno, las promesas que había tenido desde el principio para la creación, ¿no? Vivir en la presencia de Dios, tener perdón de los pecados. Una pregunta. Entonces, hablando de redención, que también está aquí en la página, sí, estamos hablando de todavía la obra salvífica que tenemos a través de Abraham y su descendencia, pero algo muy grande aquí, algo que quiero destacar mucho es que cuando hablamos de redención, cuando hablamos de redención, cuando hablamos de redimir, cuando hablamos de esas opciones, el problema que tenemos con el pueblo de Israel es ellos pensaron la redención es para nosotros. Pero cuando leemos de la Biblia, la redención no es solamente para Israel, es para que Israel comparta la redención con el resto de la humanidad. Y vemos eso después en el Nuevo Testamento, que Dios no les rechazó, pero lo abrió a los gentiles también. Y Israel siempre pensaba, los sucios gentiles, ellos son rechazados. No, Israel tenía que compartir el amor de Dios a los gentiles, pero no cumplió con su tarea en muchas ocasiones también. Okay. Sí. Pienso que como en principio a Abraham le dijo Dios que en realidad le dijo que sería un testimonio, sería una nación misionera, como dijo. Entonces yo creo que el pueblo de Israel estaba desenfocándose de esa visión. Dios estaba volviendo a ese modelo para que sean ese modelo a nivel mundial, yo diría, ¿no? A toda la humanidad, para que sean esa luz, porque para que sean luz, primeramente tendrían que ser redimidos, tendrían que ser limpios y de esa manera llevar la presencia de Dios a todas las naciones.